Bien, hoy vamos a empezar con ecuaciones diferenciales de segundo orden y vamos a ver que en realidad el objetivo va a ser hallar soluciones particulares y es por eso la necesidad de ver números complejos. En análisis dinámico, básicamente la ley o ecuación diferencial fundamental va a ser la segunda ley de Newton, que es suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. La aceleración en análisis estructural va a ser igual a la segunda derivada del desplazamiento respecto del tiempo. Y para eso vamos a usar la notación de Newton, es usar dos puntos para aceleración, entonces un solo punto va a ser para la velocidad. Esto es importante porque, por ejemplo, el desplazamiento también puede estar en función de la posición. Y si eso fuera el caso, vamos a usar la notación común, que son las comas. Ahora, volviendo aquí en el caso dinámico, como es una ecuación diferencial de segundo orden, eso significa que las constantes de integración van a ser 2. Y siempre van a ser que para un tiempo inicial igual a 0, tenemos que tener como dato la posición inicial y vamos a tener la velocidad inicial que tener como dato para hallar las constantes de integración, ¿no? Bueno, entonces una ecuación diferencial global genérica de segundo orden podría ser una de esta forma. Podría ser A1, una función del tiempo que esté multiplicando a la aceleración, más otra función que también depende del tiempo, pero esta vez que multiplique a la velocidad, más otra función del tiempo que esté ya con la función desplazamiento, y esto que sea igual a una función arbitraria, por ejemplo podemos llamarla Q. Y nos piden que resolvamos esta ecuación diferencial. Lo primero que se puede observar es que esta operación de derivadas se la puede poner una notación de operador. Se la puede poner como factorizando el u hacia la derecha. Entonces quedaría así como A1 por la segunda derivada del tiempo más A2 por la primera derivada del tiempo más A3. Y todo eso multiplica la función. Entonces fíjense que la función cuando multiplique a este operador me va a dar este término. La función cuando multiplique a este me va a dar este término. Y la función cuando multiplique a esta función me va a dar la función. Entonces todo esto vamos a llamarlo el operador L. Y al final quedaría que L por UT es igual a Q. Directamente podemos poner que LU es igual a Q. Entonces toda esta ecuación diferencial la podemos sintetizar en esta notación, que LU es igual a Q, donde L es un operador. Es lo que se conoce como un operador lineal. Para que L sea un operador lineal, tiene que cumplir dos condiciones. La primera, que si yo tuviera al operador actuando con un escalar, por ejemplo, tengo el operador y tengo una constante o un escalar, un número multiplicado por la función, esto va a ser igual a que la constante sale fuera del operador. Y la segunda condición es que si yo tuviera dos funciones y aplico el operador, esto va a ser igual al operador por separado por cada función. Si se cumplen estas dos condiciones, se dice que L es un operador lineal. Esto es fácil de demostrarlo. Por ejemplo, vamos a demostrar la primera. Directamente aplicar la fórmula, directamente es aplicar la definición. Entonces vendría a ser aquí A1. Y solamente ahora es aplicar las reglas que uno aprendió en cálculo. Por ejemplo, una constante, la derivada puede salir fuera. Y lo mismo va a pasar con la segunda. Entonces,
la segunda, es decir, la constante sale fuera de la segunda derivada y podemos como que factorizar, le quedaría que A1 por la segunda C por LU. Entonces aquí estamos demostrando la primera igualdad. Bueno, hacemos lo mismo con la segunda. Si yo tuviera dos funciones, solamente tengo que aplicar la fórmula. Lo mismo, aquí me falta, primera derivada. La primera derivada de esta función va a ser la derivada de ambas, lo mismo va a pasar con la segunda, entonces aquí voy a quedar. Y todo esto viene siendo LU más, y todo esto viene siendo LB. Y demostramos que el L es un operador lineal. La ecuación diferencial que vamos a resolver va a ser una ecuación diferencial de este tipo. LUT es igual a Q. Y me piden que resuelva esa ecuación diferencial. Lo primero que hay que hacer es definir lo que es la ecuación diferencial homogénea. La ecuación diferencial homogénea es haciendo que Q sea igual que 0. Es decir, hacemos que LU sea igual a 0. Y lo primero que hay que hacer es hallar la solución de la ecuación homogénea, de esta solución. Entonces, para diferenciarla de la solución de la ecuación diferencial, vamos a ponerle aquí un h. Entonces, si aplicamos los conceptos de álgebra lineal, decimos que esta función de la homogénea es un subconjunto o un subespacio vectorial que está definido por todas las funciones que cumplen esta condición. Por ejemplo, si yo tuviera aquí una función u1, yo digo que esta función 1 vive en este subespacio vectorial, significa que LU1 es igual a 0. Lo mismo si yo conocería el valor de otra función que vive en ese subespacio vectorial, eso significa que LU2 es igual a 0. Y si yo aplico el concepto de álgebra lineal, puedo decir que si yo sé que estas dos funciones particulares de esta ecuación diferencial homogénea son linealmente independientes, entonces yo puedo generar todo este subespacio vectorial mediante la combinación lineal de estas dos soluciones particulares. Y esa es la solución de la ecuación diferencial homogénea, que es la combinación lineal, son dos constantes de integración de dos soluciones linealmente independientes. Eso se lo puede demostrarlo, es solamente, tenemos que hacer LU homogénea y esto va a ser igual a, reemplazamos aquí la constante C1 por U1 más C2 por U2. Entonces, como este es un operador lineal, toda esta ecuación se la puede poner de esta forma, más C2 por LU2. Como esta es una solución es igual que 0, como esta es una solución también es igual que 0, y cualquier sea el valor de las constantes, esto siempre va a ser igual a 0, y aquí estamos demostrando que cumplimos la ecuación de la homogénea. Entonces, el siguiente paso es resolver ahora la ecuación diferencial. LUT es igual a Q. Y para eso también usamos un concepto parecido a este, solamente que en este caso es importante conocer una sola solución particular, solución particular de esta ecuación diferencial, de tal forma que L por UP sea igual a Q. Entonces decimos que la solución general de la ecuación diferencial va a ser igual a la solución de la homogénea, que es esta, más una solución particular. Y esta es la solución de la ecuación diferencial. Esto es fácil también de demostrarlo, es solamente aplicar lo que ya sabemos.
Entonces aquí estamos diciendo que U, la solución va a ser igual a la homogénea, que es esta, más una solución particular. Entonces aplicamos, como es un operador lineal, aplicamos por separado. Entonces L de la homogénea sabemos que es igual a 0 y L por la particular sabemos que es igual a Q. Entonces aquí estamos demostrando que cumplimos con la ecuación diferencial general. Entonces, como se pueden dar cuenta, el objetivo central de ecuaciones diferenciales no es otra cosa más que hallar soluciones particulares. Y es el por qué necesitamos la identidad de Euler. Para eso vamos a usar las series de Taylor de una manera muy fácil. Fíjense que si yo tuviera aquí una función arbitraria, f de x, y yo quiero aproximar esta función usando polinomios, voy a definir aquí mi función de polinomios de esta forma: una constante c sub 0 más una constante c sub 1 por x elevado a 1 más una constante c2 por x al cuadrado, otra constante por x al cubo y así hasta el infinito. Yo quiero hallar cuánto tiene que valer el valor de estas constantes para que mi polinomio interpolador sea aproximadamente igual a la función. Entonces vamos a partir de una premisa, de que para la posición x igual a 0, para este punto, nosotros conocemos toda la información de la función. Es decir, cuando x valga 0, nosotros conocemos cuánto vale la función evaluada en 0, conocemos cuánto vale la primera derivada, y conocemos cuánto vale cualquier orden de derivación evaluado en 0. Entonces, si conocemos estos valores, podemos decir que para que nuestro polinomio sea una buena aproximación, la función evaluado en 0 tiene que ser igual al polinomio evaluado en 0. No solo la función, sino también su primera derivada. Y no solo la primera, sino cualquier orden de derivación de la función tiene que ser igual al polinomio en ese orden de derivación evaluado en el mismo punto. Entonces, esto va a ser el criterio por el cual vamos a decir que nuestro polinomio representa una buena aproximación de nuestra función. Entonces, para hallar el valor de las constantes, vamos a usar este criterio. Entonces, empezamos. Por ejemplo, vamos a hallar la primera derivada del polinomio. Entonces, esto vendrá a ser 0, esto vendrá a ser C1. Luego hallamos la segunda derivada. Voy a hacerlo hasta la tercera. Y así hasta todos los términos que tenga nuestro polinomio, que tiene hasta el infinito. Entonces aquí es cuando hacemos la igualdad. Si igualamos para f sub 0, que sea igual al polinomio evaluado en 0, si reemplazamos el 0 en el polinomio, vamos a obtener que la constante c sub 0 es igual a la función evaluado en 0. Si igualamos la primera derivada, reemplazamos el 0, obtenemos que la C1 va a ser igual a la primera derivada de la función, la evaluada en x igual a 0. Si hacemos con la segunda derivada, y aquí obtenemos que el valor de c sub 2 va a ser entonces igual a la segunda derivada dividido entre 2. Bien, ahora si hacemos lo mismo con la tercera, fíjense que la secuencia es c sub 4 va a ser igual aquí a la derivada cuarta evaluado en 0 y va a empezar en 4, 3, 2. C sub 5
la secuencia va a ser igual a la derivada quinta evaluado en 0 dividido entre 5 por 4 por 3 por 2. Entonces fíjense que ya tengo mi polinomio interpolador que va a ser igual a la función evaluada en 0, que es la constante C0, por x a la cuarta, y así hasta el infinito. Entonces, si yo tuviera aquí infinitos términos, mi polinomio interpolador directamente sería igual a la función. Entonces, esta es la serie de Taylor de la función para x igual a 0. Y esta va a ser el mecanismo, la herramienta que nos va a permitir hallar la igualdad de Euler. Entonces aquí vamos a empezar con nuestra función coseno de x. Si hallamos la primera derivada del coseno, la derivada del coseno va a ser igual a menos el seno. Si hallamos la segunda derivada, la derivada del seno es el coseno. Si hallamos la tercera derivada, la derivada del coseno es menos seno y por este menos se convierte en más. Y por último, la cuarta derivada, la derivada del seno es el coseno. Y aquí el ciclo es el mismo. Si ahora igualamos en x igual a 0, aquí coseno de 0 va a ser 1, seno de 0, los senos van a ser 0. Eso vendría a ser para la función coseno. Si ahora hacemos lo mismo para la función seno de x, hallamos la primera derivada. La primera derivada del seno es el coseno. La segunda derivada, la derivada del coseno. Si ahora aquí evaluamos estas funciones en x igual a 0, todos los senos siempre van a ser 0. Entonces aquí va a ser un 0, aquí un 0 y aquí un 0. Y los cosenos van a ser un 1. Aquí va a ser un 1 y aquí va a ser menos 1. ¿No? Aquí fíjense que el ciclo, ¿no?, se repite, ¿no? Y la otra función que queremos hallarla es f de x, que va a ser igual a ex. La primera derivada es el mismo. Quiero hallar la derivada enésima, va a ser la misma. Entonces, si yo los evalúo en la posición x igual a 0, todos ellos me van a dar 1. Entonces, vamos a obtener los polinomios de Taylor para estas tres funciones hasta el infinito. Entonces, es hasta el infinito. Sabemos que estamos en realidad hallando la función y ya no un polinomio interpolador. E elevado a x va a ser igual. Entonces solamente tengo que reemplazar la fórmula que tenía aquí, ¿no? Todas las funciones evaluadas en 0 son 1. Entonces directamente reemplazo. Por 3 y por 2. Y esto es hasta el infinito. Lo mismo vamos a hacer con la función coseno. Si hacemos la función coseno, fíjense que en el caso del coseno tenemos que reemplazar. Aquí la función evaluada en 0 es 1. Entonces aquí vendría el 1. Esto es hasta el infinito. Si hacemos lo mismo ahora con el seno, no tiene. Y el siguiente obviamente se va a repetir, es del seno, va a pasar al coseno que es 1, entonces aquí vendría a ser más x a la quinta sobre 5, 4, 3, 2. Entonces el siguiente paso que vamos a hacer es trabajar con números complejos. Si ustedes recuerdan, un número imaginario, un número complejo,
era un número que tenía una parte real y tenía otra parte imaginaria. La parte imaginaria, la definición del i en muchos libros es la raíz de -1. I al cuadrado es igual a -1. Entonces yo creo que esta es la mejor idea de definir a un número imaginario, y es que el número imaginario elevado al cuadrado va a ser un número negativo. Entonces lo que vamos a hacer es que para este e elevado a x, en vez de ponerle x, voy a ponerle e elevado a x por i y ver qué es lo que obtenemos. Entonces aquí vamos a obtener dos números. Un número que pertenece a la parte real más otro número que pertenece a la parte imaginaria. Si yo reemplazo el xi, aquí va a ser el 1, que es la parte real. Reemplazo aquí, va a ser igual al xi, que va a ser la parte imaginaria, entonces factorizo el i. Aquí va a ser i al cuadrado, es un número negativo, pero ya se convierte en la parte real, y es igual a menos x al cuadrado sobre 2. Aquí se va a convertir en un número negativo, pero es un número imaginario. Va a ser igual a menos x3 por 3 por 2. Este va a ser i al cuadrado por i al cuadrado, eso es un número positivo real, entonces igual a más x a la cuarta, 4 por 3 por 2. Y aquí nos está viendo bien, es x a la quinta, es igual a i al cuadrado por i al cuadrado por i, eso es un número imaginario positivo, eso va a ser igual a más x a la quinta por 5, por 4, por 3, por 2. Y esto es hasta el infinito. Si ustedes se fijan, lo que obtenemos, esta recurrencia de polinomios es justamente la función que está aquí arriba, de los cosenos. Y toda esta función que aquí está de los senos es la que obtenemos aquí abajo. Entonces, como conclusión, si esto lo hacemos hasta el infinito, estamos demostrando que e elevado a x y es igual a coseno de x más i seno de x. Y esta es la igualdad de Euler, que relaciona el vínculo entre los números complejos usando la función exponencial. Y es muy útil, va a ser muy importante para resolver ecuaciones diferenciales, porque nos permite hallar soluciones particulares de una forma mucho más fácil que usar trigonometría. A esta igualdad yo lo puedo multiplicar por una constante ρ, y directamente voy a usar aquí, en vez de x, voy a usar el símbolo de ángulo, ρ más y ρ seno. Aquí el símbolo de teta para ángulo y ρ, ¿no? para el símbolo de radio. Pero lo que me está representando esta expresión es un número. Lo que me está expresando esta representación es otro número. Una buena pregunta ¿es posible, usando ρ coseno del ángulo o ρ seno del ángulo, representar todas las posibles combinaciones reales de A y B? Fíjense que esto no es nada más que una componente cartesiana, una componente polar. Y eso se lo puede representar gráficamente. Yo puedo representar en el eje de las X a la parte real, y puedo representar en la parte de las Y a la parte imaginaria B. Entonces, si yo pico cualquier posible combinación entre A y B, y quiero darle una representación gráfica a esto va a ser lo que es la parte polar, y esto va a ser el ángulo.
Entonces cualquier punto del plano, cualquier número complejo, tiene una representación única de una parte polar formada, ¿no?, por el ángulo y por el radio. Lo que nos está diciendo esta ecuación es que A y B están mapeando todo el espacio de los números complejos. Entonces esto es igual a A más IB, que es todo el espacio de los números complejos. Y al final decimos que un número complejo tiene tres formas de ser representado: la forma cartesiana, la forma polar y la ecuación exponencial dada por la identidad de Euler. Entonces son tres formas que un número complejo puede ser escrito y son completamente iguales, ni siquiera son equivalentes, son iguales, son igualdades. Un número complejo es igual a la parte real, que la voy a llamar A, más una parte imaginaria que se llama B. Y fíjense que tanto el número complejo en la forma escalar AB, en la forma cartesiana AB, tiene el mismo formato que la función en su formato polar. En otras palabras, este término que está aquí es un número complejo también. Eso quiere decir que A es igual a ρ coseno de teta y B es igual a ρ seno de teta. Esta es la relación que nos va a ligar cualquier número imaginario, lo podemos expresar, lo podemos escribir como su parte polar. La relación inversa es fácil también de obtenerla, podemos elevar al cuadrado ambos miembros, quedaría a al cuadrado es igual a ρ al cuadrado por coseno al cuadrado, aquí quedaría b al cuadrado es igual a ρ al cuadrado seno al cuadrado, podemos sumarlo y quedaría aquí que a al cuadrado más b al cuadrado es igual, factorizamos el ρ, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1 y eso quedaría ρ al cuadrado. Por tanto, ρ es igual a la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Y para hallar el ángulo, solamente tendríamos que hallar ρ seno del ángulo es igual a b. Lo podemos dividir por un mismo número. Entonces aquí lo puedo dividir por ρ coseno del ángulo. Se simplifican los ρ's y seno sobre coseno es la tangente de ρ y eso es igual a b sobre a. Entonces aquí tengo las dos funciones, las dos relaciones de variables. Desde la parte cartesiana a la parte polar y de la parte polar a la parte cartesiana. Entonces esto lo vamos a aplicar ya cuando resolvamos ecuaciones diferenciales, ¿no? Para terminar esta primera parte sobre números complejos, si yo tengo una ecuación diferencial homogénea y usando cualquier método para resolverla, la resuelvo y me dicen que la solución es una solución de esta forma, es una función, pero aparece una parte imaginaria. Entonces uno siempre se pregunta, ¿y por qué la solución de una ecuación diferencial real tiene que ser un número imaginario? Pero si es que es una solución a una ecuación diferencial, tiene que satisfacerla. Y si reemplazamos la solución compleja a la ecuación diferencial, vamos a obtener A más BI. Y esto tiene que cumplirse, porque estamos diciendo que esta es la solución. Sabemos que L es un operador lineal, entonces esto va a ser igual a LA. Y al final de cuentas sigue siendo una constante, un número. Entonces vendría a ser I
que sale fuera por LB, y esto es igual a 0. La única posibilidad de que esta igualdad sea igual a 0 es que LA es igual a 0 y LB necesariamente tiene que ser igual a 0. Cuando tengamos una solución imaginaria de una ecuación diferencial homogénea, lo que nos está diciendo la solución es que tenemos dos soluciones linealmente independientes que están dando solución a la ecuación diferencial homogénea. Por tanto, tenemos mucha más información de lo que realmente creíamos. Bien, con esto finalizamos y empezamos ya nuestra clase de análisis dinámico.